Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Comenzamos. Pues qué bendición, un fuerte abrazo y saludo para todos nuestros radioescuchas, como también para La Fe que Salva y por supuesto a nuestros amigos que nos siguen de manera independiente particular. Bueno, pues como les dije ayer, estamos en el capítulo 15, un capítulo tremendo en doctrina, que se encarga exclusivamente de declarar el evangelio que Pablo había predicado, el cual tiene la garantía de salvación a todo aquel que cree este evangelio y que se mantiene firme, que retiene la palabra, que ha creído de corazón. Es muy importante entender eso, porque si solamente creíste en tu mente, pero nunca creíste de corazón, has creído en vano y no cambiará tu vida, no cambiará, no podrás tener el resultado de la fe que salva, ese cambio, ese nacimiento de nueva criatura. Por eso es tan importante entender que las escrituras se creen en el corazón. ¿Qué significa? Que confiamos, que entregamos, que rendimos, que entregamos nuestra vida en las manos del Señor, que clamamos desde lo profundo de nuestro corazón: Señor, perdóname, creo en ti, cambia mi vida. Si usted no ha creído en el evangelio de esta manera, créame, ha creído en vano. Usted tiene que rendir su vida al Señor. Usted tiene que creer de corazón. Tiene que experimentar la gracia de Dios, el poder de Dios que transforma, que cambia la vida. Bueno, terminamos de exponer hasta el verso 33 y créame, de aquí al final es una maravilla todo lo que se va a declarar, todo lo que se va a exponer por el apóstol Pablo. Primeramente se nos advierte: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, que dije ayer que era una mala traducción costumbres porque es convicciones. No son costumbres. Nosotros no vivimos por costumbres, no creemos en costumbres o meras costumbres. Nosotros tenemos buenas convicciones, buenos fundamentos para afirmar lo que creemos, lo que vivimos, lo que hemos creído. No son costumbres, son convicciones. Convicciones de que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad, y no importa si lo creen otros o no lo creen, si lo entienden otros o no lo entienden. Nosotros no dependemos de la opinión de otros. Nosotros tenemos convicciones, pero cuidado, velad, dice el verso 34, velad debidamente y no pequéis. ¿Por qué? Porque cuando que nosotros dudamos de nuestras convicciones, estamos a un pasito de fallar. Déjele pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros sabemos que la palabra dice especialmente los jóvenes,
y no fornicarás. Porque Dios ha establecido una manera de establecer la familia, que es el compromiso. Un compromiso en su nombre que no podemos romper. Nosotros no podemos entregarnos ni recibir sin ese compromiso. Bueno, póngalo a las costumbres de hoy, donde a los jóvenes se les dice: no te preocupes, tienes que conocerte, tienes que conocer a la pareja, porque ¿cómo sabes si eres compatible? Mentiras del diablo, viles engaños. Dios no necesita de que usted transgreda la ley de Dios, traspase lo que es la voluntad de Dios para bendecirle. Es la bendición de Dios la que enriquece, la que da la felicidad, la satisfacción. No es nuestro conocimiento de la pareja. Podemos conocerla completamente para mal, para nuestra miseria. Y solo le estoy poniendo un ejemplo. Esto se puede aplicar a cualquier otra área. Recuerda el dicho: el que no tranza no avanza. Eso es engaño. Eso es engañar. Otra mentira que corrompe la honestidad y la rectitud que debemos de tener los hijos de Dios. No es el avance, no se logra por la tranza, se logra porque Dios bendice, porque Dios prospera. Y no nos va a bendecir engañando a otros. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y los que no conocen a Dios, déjelos. Ellos, no vamos a decir que no son sin culpa, porque ya Dios declaró lo bueno y lo malo y tienen conciencias. Así que no va a justificarse, pero al menos son ignorantes de lo que usted y yo conocemos. Somos nosotros mucho más culpables si hacemos lo mismo que hace el mundo, violando las leyes de Dios, traspasando lo que Dios ha mandado. Pero al menos ellos son ignorantes. ¿Nosotros qué vamos a decir? ¿Con qué nos vamos a excusar? Así que dice el apóstol Pablo, este versículo es importantísimo: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Ellos tienen su estilo de vida. Ellos tienen su estilo de vida lejos de las cosas de Dios, ajenos a la vida de Dios, dice la palabra. ¿Sí recuerda el dicho que vimos ayer? Ellos dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero ellos que viven sin fe y sin esperanza. Pero nosotros, ¿qué cuenta vamos a dar? Nosotros no somos ignorantes. Nosotros sabemos con certeza que hay un infierno, que hay leyes que si se traspasan sufrimos las consecuencias. Así que no se ampare viviendo el estilo de vida. Ellos son desobedientes. Mire, a veces yo tengo dolor en mi corazón, como dice el apóstol Pablo, porque creyentes declarando, viviendo, hablando las mismas boberías
que dicen los perdidos. Creyentes sin la menor conciencia de su responsabilidad de ser luz del mundo. Creyentes diciendo, pues es que nadie puede, es que es tan difícil, es que todos son hipócritas. Creyentes hablando estas insensateces. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues ya estuvo buena la regañada, ¿no? No es regañada, hermanos, es exhortación. Es que nosotros no podemos tener las mismas convicciones que el mundo perdido y ser inocentes. El mundo está en tinieblas, pero nosotros tenemos la luz de la palabra. No podemos hablar igual que el mundo y ser igual que ellos, porque a nosotros se nos pedirá cuenta. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, para vergüenza vuestra lo digo, porque ustedes deben ser diferentes. Déjenlos a ellos. Si ellos hablan así, viven así, piensan así, Dios tendrá misericordia de ellos. Pero ustedes van a ser responsables y probablemente tengan que ser juzgados y castigados hasta con la muerte. Así que, hermanos, no es un jueguito, es algo muy serio. Pero bueno, punto y aparte. Allí está un punto, si lo ven, y pasamos a disfrutar estas revelaciones maravillosas que arrancan a partir del verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque pues somos ignorantes. Pablo está diciendo, pero en vuestra ignorancia probablemente se pregunten, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y vean la palabra, todavía el apóstol Pablo está igual de enfadado que yo, ¿no? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano, la esencia. El grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. La vida que estaba en el grano, esa es la que sale. No el grano allá se queda el pellejo, la envoltura. Pero la vida que estaba en el grano, esa es la que sale. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla, su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Hasta nosotros resucitaremos con un nivel diferente de gloria unos de otros. ¿Según qué? Según lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra en el tiempo que nos tocó servir. Pero mire esto, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es el Señor Jesús, espíritu vivificante. Gloria a Dios, qué bendición. Entonces no habíamos de estar tan preocupados por este cascarón. Este cascarón se va a quedar. Tanta gente, dependiendo de la madurez que tengan,
ponen tanto cuidado que ya se arrugaron, que ya esto, que ya lo... Mire, eso va a pasar. No hay manera. No importa que usted se estire y se dé una estiradita de las arrugas. Por dentro ya se hizo viejo. ¿Qué me dice de los nervios? ¿Qué me dice de los músculos? ¿Qué me dice de los huesos? ¿Qué me dice de todo por dentro? Perdónenme si soy tan crudo en esto o tan áspero, pero es la realidad. Preocúpese cómo ha vivido, en qué ha gastado su tiempo, en dónde puso su corazón, en dónde está puesto su corazón. Eso es de lo que se debe de preocupar, porque se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria. Se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. ¿Qué nos preocupa? Hay una cosa maravillosa, yo no sé si usted lo ha mirado o ha puesto atención en ello, pero un grano de frijol, aunque esté picado, si todavía está intacto la vida en él germina y sale la nueva mata. Nada que ver con lo que se sembró. Es totalmente distinto, y Dios puso esas cosas para que nosotros tuviéramos idea de lo que vendrá en la resurrección, cuando que este cuerpo sea sepultado y resucitado. Se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria. Se siembra cuerpo animal, terrenal, pero resucitará cuerpo espiritual. Se da cuenta que cuando el Señor aparecía a los apóstoles, era tan fácil pasar las paredes. Se da cuenta que no necesitó de cohete, ni de avión, ni de nada. Ascendió al cielo y una nube le recibió, porque ya era cuerpo espiritual. Con todo eso comió con ellos. Y usted mira, pero ¿cómo es posible eso? Ya lo sabrá, pero es real. Así que, ¿qué les preocupaba a los creyentes del primer siglo morir por Cristo? Si ellos sabían el poder de la resurrección. Ellos vieron morir a su Salvador, a su Señor, en debilidad, morir como cualquiera de nosotros, pero lo vieron resucitado en gloria, con un cuerpo totalmente fuera de las debilidades de nuestro cuerpo que ahora tenemos. Esa es la razón por cual la resurrección tiene poder. Para nosotros la resurrección muchas veces solamente la hemos considerado como una doctrina, como un requisito, pero no hemos entendido lo glorioso de la resurrección. Así que Pablo dice, si ustedes no creen en la resurrección, van a vivir como cualquier mundano, diciendo comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero si ustedes creen en el poder de la resurrección, en la gloria que se manifestará en ustedes en la resurrección, entonces van a olvidarse de las cosas de las que se preocupa la gente aquí, y van a vivir para servirle a Dios, y no les va a importar hacerse viejos sirviéndole, porque entre más gasten sus cuerpos terrenales en las cosas de su reino,
mayor peso de gloria tendrán en la resurrección. El primer hombre fue declarado alma viviente. Alma viviente, ¿sabe qué es el alma? El alma es nuestra identidad natural. Mi alma está muy triste, dijo el Señor. Pero hay otra identidad que tenemos, que es nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. Y esta fue dada en el segundo nacimiento, cuando que creemos en ese Salvador resucitado, que es espíritu vivificante y que por medio de su resurrección nos da vida. Por eso la vida del cristiano ya no es en su alma, es en su espíritu. ¿Cuánta necesidad tenemos de alimentar esa vida espiritual? Mucha de la alabanza que usamos es para nuestra alma y a veces es débil, es para llorar, para lamentarse. No es nada extraño, vea los salmos. Gran parte es hablando el alma. Pero qué bendición cuando habla el espíritu, porque el espíritu es vivificante. Por eso debemos de buscar cantos que toquen nuestro espíritu, que nos eleven al poder del espíritu. Y peor aún, hay música que apela a nuestra carne, no solamente a la debilidad de nuestra alma, sino a la carne, a nuestros sentimientos carnales. Y esos sentimientos carnales deben de ser puestos en la cruz. Y debemos elevarnos sobre nuestro espíritu. Por eso hay tanto creyente carnal. Y aún aquellos que por la gracia de Dios hemos experimentado el poder del Espíritu, somos movidos constantemente por el enemigo para hacernos caer en la carne. Mucho cuidado. Me temo que muchas veces aún en las cosas santas estamos a veces en la carne. Es importante examinarnos y ver la motivación. ¿Por qué voy a predicar esto? ¿Por qué voy a cantar esto? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Es del espíritu o es de la carne? ¿O de mi alma? Nuestra alma se ofende, nuestra alma se pone triste, es herida, muchas cosas. Pero nuestro espíritu es poderoso. Ve allí muriendo al Señor Jesús diciendo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ve allí a Esteban siendo muerto a pedradas y orando y pidiendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque estaban en el Espíritu. Ve allí a los apóstoles después de haber sido azotados, que vienen gozosos a dar las buenas nuevas, diciendo: fuimos dignos de ser azotados por nuestro Salvador. Ve a Pablo y Silas allí en la cárcel, orando y cantando, porque estaban en el Espíritu. Si hubieran estado en la carne, hubieran estado diciendo: ya ves, Pablo, por haber echado el demonio de esa muchacha, si no lo hubieras echado, nada nos hubiera pasado, nadie nos hubiera mortificado o enojándose contra nosotros, y mira dónde estamos. No. Estaban en el Espíritu y estaban alabando a Dios, cantando y orando, de tal manera que se provocó espiritualmente por el Espíritu de Dios un terremoto
que abrió las puertas, que les quitó las cadenas, porque estaban en el Espíritu, ganaron la batalla en el Espíritu. Muy importante todo esto. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así que si el Señor vive en nosotros, tenemos poder. Recuerde al apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y declara diciendo, ahí Gálatas 4:20, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Podemos vivir en el nuevo hombre. Es más, se nos ordena vivir en el nuevo hombre. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así que ahora traemos este cuerpo terrenal, pero luego tendremos el celestial. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Lo ve? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden, verso 50, no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué le parece? He aquí, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está un destello de lo que pasará en el arrebatamiento, porque unos sí serán resucitados allá del sepulcro, pero otros podremos ser transformados. Así que dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Se da cuenta? Un misterio. No sabemos cómo, no lo podemos explicar, pero pasará. Sucederá, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, porque por cuantos pecaron, pues todos fuimos muertos en delitos y pecados. Pero una vez que el pecado es pagado por el Señor Jesús, fuimos libres de ese aguijón, fuimos libres del poder de la muerte. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, porque la ley le da autoridad a operar la muerte por causa del pecado. Pero una vez que el pecado fue pagado, el poder de la muerte se anuló. La ley ya no le da más derecho. Gracias, verso 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ánimo, hermanos. Bendiciones. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón.
compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.